Esta es la historia del hombre que se culpó a sí mismo. El hombre que se culpó a sí mismo. En medio de la revolución comunista, en la revolución pues, de Lenin y de Stalin, de Rusia, de la Unión Soviética, sucede que a muchos de los detractores de la dictadura soviética los empiezan a enviar a algo que se llamaron los Gulag. Los Gulag son una especie de campos de concentración que existen, donde enviaban a los detractores, a los enemigos de la dictadura y a personas que simplemente querían anular, aniquilar, acabar. Eso es común en los totalitarismos. De hecho, hay un libro clave para entender qué es un totalitarismo que se llama Los orígenes del totalitarismo, de Hannah Arendt. En este caso, hay un ser humano que enviaron, que es muy interesante su vida. A este hombre lo envían al Gulag. Este hombre había servido en el ejército de su propio país, había sufrido en ese servicio, había dado su vida por su país, aunque también incluso había militado como comunista cuando era joven. O sea, no era del todo, digamos, como radical a las posiciones del Estado soviético, pero fue traicionado por sus propios amigos, por sus propios cercanos, y es enviado a un Gulag. Este hombre se llamó Alexander Solzhenitsyn. El apellido de él, o el nombre de él, es bastante difícil de pronunciar, era ruso. Este hombre es enviado a un Gulag, está enviado y forzado a toda clase de trabajos, esclavitudes y toda clase de injusticias hacia él. Y para más colmo, este hombre podía maldecir la existencia casi que justificadamente. Le pasó de todo. Estaba allá, sufría toda clase de injusticias hacia él y además le da cáncer. Y se enferma y sufre en medio de todo este lugar terribles oprobios. Y estando allá, este hombre le pasa una cosa muy interesante. Tenía toda la razón para culpar al sistema. Tenía toda la razón para echarle la culpa a esos grandes injustos, a Lenin, a Stalin, a Hitler, a todos, porque Hitler también, él también fue enemigo de Hitler. Y bueno, tenía toda la razón para culpar a todo el mundo y a la existencia y el universo y a Dios y a todos los que quisiera. Pero este hombre decide culparse a sí mismo. Este hombre empieza a hacer una inspección interior, empieza a hacer examen de conciencia, empieza a culparse, empieza a darse cuenta que él mismo había sido cooperador material, por así decirlo, en muchos casos, de que esto llegara a suceder. Empieza a darse cuenta que su vida no la había llevado de la misma forma y que él mismo, en ciertas formas, tenía culpa, por así decirlo, en que esta estructura en la que él hoy estaba padeciendo se gestara o sucediera. Y es una actitud totalmente distinta, al punto que él termina luego ganándose un premio Nobel de literatura. Él salió de ahí, por supuesto, y fue, digamos, luego vivió en los Estados Unidos, escribió varios libros, entre esos el archipiélago Gulag y muchos otros. Y este hombre dice una cosa interesantísima, que la clave está en la valentía, en ser valientes. Porque es que para uno examinarse a uno mismo y mirar la propia miseria y la propia injusticia, se necesita una dosis extra sobrenatural de valentía que no siempre se consigue. Y este hombre, una vez, cuando ya estaba en su momento más importante literario, fue un gran escritor, se ganó un premio Nobel de literatura, lo invitan a dar un discurso en Harvard. Muy interesante, porque es su momento, su clímax, por así decirlo, de prestigio académico. Y este hombre decide sacrificar todo lo que había conquistado y lo que había ganado. Y cuando va y da ese discurso, la gente esperaba un discurso bonito, esperanzador, conmovedor, que es lo normal que se hace en los discursos de graduación de las universidades. Les dicen, oigan jóvenes, logrenlo todo, ustedes van a ser capaces, les va a ir muy bien, tengan sueños y esperanzas y deseos y lo que sea. Lo normal que dicen en estos discursos de graduación de las universidades. Este hombre dijo una cosa totalmente distinta. Este hombre hizo una reflexión sobre la muerte de una sociedad. Cuando ya no queda nadie que sea valiente, cuando ya no quedan valientes. Y empieza a hablar este hombre de cómo se muere una sociedad, de cómo los imperios en la historia se han muerto. Se murió el Imperio Romano, se murieron otros, y él decía, la clave está, y él decía, casi que ustedes no se han dado cuenta, que cuando ya no quedan valientes, cuando ya no hay valentía, es el principio del fin. Empieza una sociedad a acabarse, y en ustedes esta sociedad se está acabando en gran medida por esa filosofía en la que los jóvenes, en las que las personas todas, no solo los jóvenes en general, en la que todos nosotros empezamos a darle bienestar y placer y gusto a las personas. Y es el culto solamente a lo que me agrada, a lo cómodo y a lo agradable. Las sociedades cómodas generan personas cobardes.